Hay ciertas cosas en la Biblia que a veces hasta parecen extrañas, pero que son reales. Y lo que quiero predicar en esta tarde lo hago con bases bíblicas. Y quiero empezar con unas palabras que Jesús le dijo a Pedro, Simón Pedro. Él le dijo: Simón, Simón, he aquí el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso quiere decir que el diablo pidió la vida de Pedro para zarandearlo. ¿Qué es zarandear? Sacudir, ¿va? Sangolotear. Sacudió. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Lo sangoloteó, lo zarandeó. Pero Pedro es el apóstol que más se atrevió a entrar, hermanos, en el campo espiritual. El que no se conformó únicamente con oír lo que Jesús enseñó, sino que él quiso experimentar también por sí mismo lo que su maestro le enseñó. Pero entonces aquí es donde surge la pregunta: ¿será que si yo sirvo a Dios? ¿Será que si yo sirvo a este Dios poderoso, al Dios altísimo, si yo vivo para Él, será que Él no me puede guardar de que el diablo me toque? Porque a Pedro lo zarandeó, y hay otros casos en la Biblia que fueron zarandeados por Satanás, que fueron tocados por Satanás. Pero aquí hay una realidad que nosotros, hermanos, tenemos o nos toca vivir, y es que aunque se oye un poco difícil, puede ser que en algún momento el diablo pida nuestras vidas para ser sangoloteados o zarandeados, ¿verdad? Y a veces Dios lo va a permitir. Pero cuando Dios lo permite, Dios tiene sus razones y Dios tiene sus propósitos. Y a primera vista, como que esto pareciera un poco injusto, ¿verdad? ¿Cómo es eso que si yo sirvo a Dios y si vivo para Dios, cómo Dios va a permitir que el diablo me toque, que el diablo me zarandee? Pero la realidad es que todo cristiano tiene que, hermanos, experimentar o pasar en algún momento por esta prueba, porque Dios lo va, hermanos, a permitir. Y no porque el diablo tenga autoridad, no porque el diablo tenga ese poder de tocarnos, sino porque Dios, hermanos, se lo permite. El apóstol Pablo dijo unas palabras en 1 Corintios capítulo 10. Él dijo: así que piensa estar firme, mire, no caiga. Y las palabras que siguen, hermanos, son muy preciosas. Y dice: no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, el cual no dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino con la tentación, juntamente con la tentación que dice, dará la salida. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros debemos de entender, de saber, es que, tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, que Satanás por sí solo no nos puede tocar, solo porque a él decirlo de alguna forma, solo porque a él se le dé la gana tocarnos, no nos puede tocar, porque él no tiene la autoridad, no tiene, hermanos, el poder para poderlo hacer. Ya se había establecido en el Salmo 105 y versículo 5 una palabra tan preciosa que dijo: oh Dios, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. O sea, hay una palabra de protección para cada uno de nosotros. Pero si miramos el caso de Job, vamos a ver que dice la Biblia que Dios, hermanos, tuvo una plática con Satanás, y Satanás se le acercó a Dios, y Dios le dijo acerca de Job: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro hombre como él en toda la tierra. Y le dijo: él es un varón perfecto, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le respondió a Dios: bueno, ¿teme Job a Dios en balde? Como quien dice, ¿será que él te ama por interés? Porque tú lo has acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. Pero tócale, le dice el diablo a Dios, tócale y verás si no te blasfema
en tu cara o en tu presencia. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo al diablo: extiende tu mano sobre él, extiende tu mano, ¿verdad? Y aquí todo lo que él tiene está en tu mano, pero cuidado, no vayas a tocar su vida. Y dice la palabra, pues lo hemos leído, lo que pasó con Job. Perdió a sus hijos murieron, perdió toda su hacienda, su casa, perdió todos sus animales, perdió todos sus siervos, y aparte de eso, dice que le cayó una como sarna en todo su cuerpo. Y era tan grande, tan grave la sarna, esa enfermedad que tenía en todo su cuerpo, que llegaron 3 amigos a visitarlo. Y dice que pasaron 3 días enfrente de él, sin decir una sola palabra, por 3 días, al ver la situación tan decadente, tan tremenda, hermanos, que Job tenía en su cuerpo. Y el diablo lo atacó, el diablo lo zarandeó, pero con un permiso de parte de Dios. Pero lo importante en este pasaje que acabo de citar es que el diablo le dijo a Dios: no le has acercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene. Eso quiere decir que Job tenía una protección, tenía un vallado, tenía un muro a su alrededor. El capítulo 2 y versículo 5 de Zacarías dice Dios: yo seré para ella un muro de fuego, dice el Señor. O sea que hay un muro de fuego a nuestro alrededor. Hay una protección, hermanos, alrededor de nosotros. El Salmo 125 y versículo 2 dice la palabra: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde hoy y para siempre. Entonces hay una protección que Dios nos ha puesto. Hay un muro que Dios, hermanos, ha puesto en cada uno de nosotros. Y como pueblo de Dios debemos de tener la convicción de que Él ha hecho ese vallado alrededor de nosotros, y que el diablo no nos puede tocar o hacer o tocar algo que Dios nos ha dado. Eso es, hermanos, eso es imposible. Él tiene que pedir permiso a Dios, hermanos, si quiere atacarnos y si quiere hacer algo en nuestra vida. Y pidió permiso para atacar a Job, pidió permiso para tocar, hermanos, y para atacar a Pedro. Pero, hermanos, muchas veces Dios le da al diablo ese permiso, esa autoridad, pero Dios sabe hasta dónde le permite llegar en nuestra vida. Porque le dijo al diablo acerca de Job: todo lo que tiene está en tu mano, pero cuidado de tocarle su vida. No puedes tocar su vida, no lo puedes matar. ¿Por qué? Porque aunque Dios le dé permiso al diablo para tocar, para atacarnos, el mismo Dios le pone límites hasta dónde, hermanos, puede el diablo llegar. Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, y por eso Satanás pidió permiso, hermanos, para ponerle una tribulación tan grande. A nosotros, hermanos, nos puede tocar, no nos puede tocar sin el permiso de Dios. Pero entendamos en esta tarde, hermanos, que cuando el diablo le pide a Dios permiso para atacar a Job, hermanos, era porque, hermanos, el diablo sabía perfectamente que Job era una persona indispensable, una persona importante en el reino de Dios, y quería terminar con él. El propósito satánico no es únicamente tocarnos, sino matarnos. Pero hasta ahí no llega el permiso de Dios. Entendamos que nosotros, pueblo de Dios, somos importantes en el reino de Dios, y el diablo va a pedir tarde o temprano nuestra vida para zarandearnos como a trigo. Dios, hermanos, sabía que Job no iba a bajar los brazos. Dios sabía que Job se iba a mantener fiel a él. Por eso dice la palabra de Dios: pero fiel es Dios, el cual no dejará que seáis tentados más de lo que podés soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Dios sabe hasta dónde puede llegar el peso, hermanos, sobre nuestros hombros. ¿Me están escuchando? Dios sabe hasta dónde va a llegar la tribulación, hasta dónde podemos soportar. Dios sabe que si abre un poco más la llave, más fuerte, la llave de la tribulación, podemos fracasar. Entonces Dios sabe hasta dónde, hermanos, puede llegar nuestra tribulación.
Pero una cosa es que el diablo pida permiso para tocarnos y Dios se la dé. Y otra cosa es que nosotros mismos abramos las puertas, hermanos, para que el diablo nos pueda atribular. Muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa. La próxima vez que estemos en una tribulación, la próxima vez que estemos, hermanos, bajo un ataque tremendo, difícil en nuestra vida, antes de abrir nuestra boca, hermanos, y echarle la culpa a Satanás, busquemos en la Biblia, hermanos, las consecuencias del pecado y de la desobediencia. Porque cada pecado, cada desobediencia trae, hermanos, consecuencias. Y muchas veces somos nosotros mismos los que damos lugar a que el diablo ataque nuestra vida. Muchas veces abrimos las puertas para que el diablo, hermanos, ataque nuestra vida. Muchas veces escuchamos, ¿verdad? Y decimos que el diablo no deja de tentarnos. Jesús, cuando oró en aquella oración del Padre Nuestro, dijo, guárdanos cuando habla de la tentación, y no nos dejes caer en tentación. Porque toda la vida, todos los días hay tentación. Todos los días hay oportunidades de pecar. Pero el Señor dice, hermanos, que oremos para que no caigamos en tentación. Y usted puede sentir que todos los días es tentado. Usted puede sentir que todos los días el pecado lo acecha. Y hay mucha gente, hermanos, como que se sintiera muy pequeño ante las tentaciones. Y llega el momento, hermanos, que no hay más remedio que pecar. Porque está siendo muy acechado por la tentación. Como que la tentación, como que el pecado fuera más fuerte que las fuerzas que ellos tienen. Pero para que una persona caiga en tentación, hermanos, bueno, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado tienen autoridad sobre nosotros. Nada de esto tiene autoridad sobre nosotros. ¿Verdad? Simplemente, hermanos, a menos que nosotros le demos esa autoridad para que pueda entrar en nosotros. Porque entendamos y lo sabemos que Cristo murió en la cruz, venció a nuestros enemigos para que el día de hoy nosotros tengamos una vida victoriosa. Entonces, nada, por eso Jesús dijo, el diablo viene contra mí, pero nada tiene en mí, dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no tenía puertas abiertas para que el diablo lo atacara. O tal vez sí que lo atacara, pero no para que lo tocara. El segundo punto que nosotros debemos de entender, hermanos, es que Dios nos dio un libre albedrío. Usted tiene la capacidad, la inteligencia de decidir, hermanos, qué es lo que quiere y qué es lo que espera de su vida. Muchos cristianos viven como viven porque eso fue lo que decidieron. Eso fue lo que decidieron, hermanos, para sus vidas. ¿Qué espera usted para su vida? ¿Qué espera usted para su vida? ¿Cuáles son las decisiones que está tomando en su vida? Si nosotros decidimos darle entrada a Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, Dios no va a poder hacer absolutamente nada. Simplemente advertirnos, simplemente dejarnos saber que nuestra actuación va a tener consecuencias, pero Él, hermano, va a respetar nuestras decisiones. Si un cristiano decide buscar a Dios, si un cristiano decide vivir para Dios, si un cristiano quiere santificarse para Dios, indiscutiblemente eso va a tener consecuencias buenas. Pero si un cristiano decide, hermanos, desobedecer a Dios, si un cristiano decide ser infiel no solamente a Dios, a la iglesia también, eso va a traer sus consecuencias. Eso trae consecuencias. Por eso el capítulo 10 y versículo 8 de Eclesiastés dice: el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un cerco, es un muro, es una pared que está a nuestro alrededor. Ya lo dijo Dios en el capítulo 2 de Zacarías: yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego en derredor. Entonces Dios ha puesto un muro de fuego, ahí nadie puede entrar. Pero dice la palabra: el que aportillare su vallado. Eso quiere decir, ¿qué es aportillar? Es abrir un hoyo. Es abrir un hoyo en el muro. Es abrir un hoyo en la pared.
Y cuando se abre el hoyo en la pared que Dios ha puesto, cuando se abre el hoyo en el muro que Dios ha puesto a nuestro alrededor, entonces dice, te morderá la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Es el diablo. La serpiente es un tipo del diablo. Entonces, si Dios nos puso ese muro, el diablo no lo puede romper. Imposible. No lo puede romper. Y si Dios nos puso ese muro, Dios no lo va a quitar, porque sus misericordias son sin arrepentimiento. Entonces, usted y yo somos los únicos que tenemos la capacidad, y por decirlo así, el poder de romper, de hacer un hoyo en el muro que Dios nos ha puesto. Y si el muro se abre, si el muro se rompe, entonces ahí va a entrar la serpiente a morder. Entonces la desobediencia trae consecuencias. Por eso, si miramos el capítulo 28 de Deuteronomio, ese capítulo a mí me gusta bastante. Dice que del versículo 1 al versículo 14, ahí están las bendiciones para todo aquel que obedece la ley de Dios. Porque Dios, hermano, nos ha dado una ley que tiene bendiciones para el que la obedece. Y esa misma ley tiene maldiciones para el que desobedece. Entonces, del versículo 1 al versículo 14 del capítulo 28 de Deuteronomio, ahí están las bendiciones. Lea usted, ahí hay bendiciones, bendiciones de prosperidad, bendiciones de vida para todo aquel que obedece la palabra de Dios. Pero empezando del versículo 15 hasta el versículo 60, hay 54 maldiciones para el que desobedece la palabra de Dios. Entonces, yo digo, ¿cómo es eso? 14 bendiciones, 14 versículos de bendiciones y 54 versículos de maldiciones. Porque es que hay más maldiciones que bendiciones. No es algo que esté equilibrado, hay más maldiciones que bendiciones. Y es que lo que pasa es que el corazón del hombre, la intención del hombre, es desobedecer. La naturaleza del hombre, de la mujer, está dada al pecado. Entonces Dios advierte las consecuencias de quebrantar, hermanos, la palabra, de quebrantar, hermanos, los mandamientos de Dios. Entonces Dios advierte con una cantidad, hermanos, tremenda de maldiciones. Entonces, si nos va mal en la vida, no es culpa del diablo. Si nos va mal en la vida, no es culpa de Dios tampoco. Es porque abrimos puertas. Y no es que Dios nos esté castigando, ni tampoco que el diablo nos esté atacando o tocando, sino que simplemente, hermanos, cuando a alguien le va mal, está sufriendo las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Y fíjense que una decisión mal tomada, la consecuencia puede venir mucho después. Tal vez no va a ser en el acto, va a ser tal vez mucho después. Entonces, el trabajo del diablo es tentarnos. El trabajo del diablo es acecharnos. Pero si no le damos lugar, nada, absolutamente nada puede hacer en nosotros. No tiene la autoridad de hacer nada si nosotros no le damos, hermanos, puerta abierta. Una cosa es que Dios permita que nos ataque y otra cosa es que nosotros abramos esas puertas. Pero usted puede decir, pero yo no mucho creo eso de que el diablo me pueda tocar. Ya leyó el capítulo 12 de 2 Corintios, que dice la palabra. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, por sus escritos, por sus cartas, para mí que fue el apóstol más grande del Nuevo Testamento. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 2 Corintios? Que había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Ahora fíjense que no era espiritual. Un aguijón en mi carne, dijo. Un aguijón en mi carne. O sea, en su cuerpo físico era atacado por un demonio. Y ya le he rogado 3 veces a Dios que me lo quite. ¿Y qué le dijo Dios? No digo que no, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. No se lo quitó. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, dice.
diablo, un demonio que lo atacaba. Entonces, era un permiso que Dios le estaba dando al diablo para que lo atacara. Y no porque el apóstol estuviera mal, no porque él estuviera en pecado. No. ¿Quién era el apóstol Pablo? Pero el capítulo 19 del libro del Éxodo dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Oye, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Que nosotros somos su especial tesoro. ¿No se alegra por eso? Que somos o sea que no hay otro tesoro más grande para Dios que nosotros, que su pueblo. Ahora, si Dios nos considera su especial tesoro, si somos el especial tesoro de Dios, Él tiene todo el derecho de probar el valor de su tesoro. Por eso es que muchas veces somos probados. Él tiene todo el derecho de probar el valor, hermanos, de su tesoro. Por eso es que muchas veces Él va a permitir que el diablo nos ataque. Permiso de Dios. Pero en el ataque satánico, Él no nos va a dejar sin protección. No nos va a dejar sin protección, pues el Señor nos dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, lo que necesitamos es una fe. Lo que necesitamos es tener fe, hermanos. Y por esa fe que tenemos, por esa fe que nos ha dado, no miremos la prueba, sino que miremos a Dios que está detrás de aquella prueba para bendecirnos y para prosperarnos cuando salgamos victoriosos. Ahora, si Dios permite que el diablo nos ataque, fíjense que, y no todos van a ser atacados por el diablo. No todos, no todos. Dios pudiera destruir al diablo, pero no lo destruye, porque muchas veces lo utiliza para formar nuestro carácter, para nuestra perfección. Fíjense, muchas veces Dios utiliza al diablo. ¿Cómo es eso, verdad? Que nosotros, usted y yo, necesitamos de un enemigo para que salga, para sacarnos lo mejor de nosotros. Porque si no hay lucha, no hay victoria. Si no hay guerra, no podemos ser, hermanos, soldados. Y Dios muchas veces permite al diablo que nos ataque. ¿Por qué? Porque Dios sabe, nos ha dado la autoridad, nos ha dado la capacidad, nos ha dado el poder de ponerle el pie sobre la cabeza. Tenemos esa autoridad para que aprendamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces tenemos la autoridad, el poder de ponerle al diablo los pies sobre la cabeza. Efesios capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole los muertos. Y oiga esto: colocándole a su diestra sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y aquí viene lo precioso: y dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Entonces, si Dios puso a Jesús sobre todo principado, potestad, potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, esa autoridad Jesús se la dio a su iglesia, que es su cuerpo. Entonces, aunque el diablo nos ataque y aunque Dios permita que el diablo nos ataque, tenemos la capacidad de poner los pies sobre la cabeza. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Y la gente que más ama a Dios, por eso les decía que no todos van a ser, no a todos va a llegar, por todos va a llegar el diablo a pedir la vida, no. Esa gente que ama a Dios, esa gente que se consagra,
esa gente que busca a Dios, esa es la que el diablo va a pedir para zarandearlo. ¿Y sabe por qué? Porque esa gente que se consagra es una amenaza para él. El cristiano consagrado que vive para Dios, que obedece, es una amenaza para el reino satánico. Esa es la gente que el diablo va a pedir para zarandear. El carnal, ¿para qué lo va a molestar si lo tiene? Él lo tiene ahí dormidito, lo tiene. Pero hay cristianos, hay hijos de Dios que van a ser pedidos y Dios va a dar permiso. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, en el reino de Dios, Dios tiene sus fuertes y sus reales que ponen en efecto su palabra. ¡Aleluya! Hay gente que pelea, hay gente que se defiende, hay gente que ataca. Lo que forma al cristiano, lo que le da carácter al cristiano, es la decisión de hacer lo correcto cuando está en medio de una tribulación. Por eso debemos de ser sabios. Tribulación siempre va a haber. Jesús dijo: es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En otra parte dijo Jesús, dijo, ¿verdad? Mas en el mundo tendréis aflicción. Entonces las aflicciones, los problemas, las luchas, ya sea que Dios lo permita, ya sea, bueno, hermanos, problemas y tribulaciones siempre vamos a tener. Eso que no nos sorprenda. Pero Dios muchas veces va a permitir el desierto en nuestra vida. Voy a terminar. Abran sus Biblias, capítulo 8 de Deuteronomio. Quiero leerles este pasaje. Capítulo 8 de Deuteronomio. Y ahorita termino. En el versículo 2, 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, le está hablando al pueblo de Israel, estos 40 años en el desierto, para bendecirte, para prosperarte, dice. No, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oiga esto, y te afligió y te hizo pasar hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Pero oiga, ¿por qué los metió al desierto? Los metió, dice, para afligirte, para probarte, para que aguantaran hambre. Y los afligió, dice, y te hizo tener hambre. Entonces muchas veces Dios nos va a mandar. Por eso dice el profeta, no tengo la cita en mente, dice, ¿verdad?, que nos va a llevar al desierto para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces hablamos mucho, ¿verdad? A veces hablamos mucho. Entonces eso que hablamos, eso que decimos, tiene que ser probado, a ver si en realidad o son palabras simplemente, o es algo que nace del corazón. Entonces lo que hablamos, lo que decimos, eso va a ser probado, tiene que ser probado. Entonces, para probarlo, nos va a llevar ahí al desierto, para afligirnos, para probarnos, para que pasemos hambre. Pero ese mismo Dios que permite el desierto es un Dios que levanta también. Por eso el apóstol Pedro dijo: mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, ese Dios precioso, ese Dios maravilloso, dice el apóstol, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que el diablo zarandea, el diablo golpea, pero en ese golpe, en esa zarandeada, lo que hace Dios es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces el cristiano sale victorioso, sale con más fuerza, conociendo más a Dios, experimentando más a Dios. Entonces, si Dios permite una lucha, una prueba en nuestra vida, no es para hacernos daño. No.
Dios nunca va a permitir algo para dañarnos. Por eso Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. O sea, los pensamientos de Dios para nosotros, con respecto a nosotros, son pensamientos de bien, de paz. No son pensamientos de mal. Cuando Dios permite estas situaciones en nuestra vida, es porque sabe que las necesitamos. De repente, tal vez ya sucedió, tal vez más adelante va a suceder, pero de repente el diablo va a pedir su vida para zarandearlo. Pero Dios no nos va a dejar solos. Nosotros los cristianos debemos de entender que el enemigo puede zarandearnos con el permiso de Dios, pero no puede tocarnos. No puede tocar nuestra vida, porque nuestra vida no está en las manos del diablo, nuestra vida está en las manos de Dios. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Gloria a Dios. Somos propiedad de Dios. Y los que amamos a Dios, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, en todo, en lo aparentemente, digo aparentemente negativo, y en lo positivo, Dios saca provecho para nuestra vida. Así que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga este mensaje. Amén.